Durante la jornada de ayer en el Congreso de los Diputados por la investidura como presidente del gobierno de Alberto Núñez Feijóo, en la votación de los diputados a dicha investidura ocurrió esto que vamos a ver a continuación y a comentar. Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No. Perdón. Perdón. Sancho Íñiguez Herminio. Perdón, disculpen, por favor. Disculpe, he pronunciado mal su apellido. Sancho. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señora Leal, tiene la palabra. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No. Soy Sancho. Se ha confundido. Sánchez. Pero usted ha dicho sí. Sí, Sancho sí. No, pero le han dicho Sánchez. Soy ¿no? Sancho. ¿Ha querido votar ¿Y que le sí han por dicho sentido de Estado? No, soy Sancho. Mi apellido es Sancho. Y en honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho. ¿Qué quería decir entonces con ese sí? Sancho sí, no. ¿Cómo? Como que yo soy Sancho sí, que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí. Ha dicho usted primero Sánchez y luego... Claro. Soy Sancho, ya está. Yo soy Sancho el apellido, no soy Sancho. Perdón. ¿Quién? Aquí. Ya. Sancho sí. Sancho sí, no. Bueno, queridos seguidores, supongo que la gran mayoría de vosotros que veis este canal advertís lo realmente ya obsceno que está llegando a ser el ejercicio de la política en este sistema político a través de anécdotas como esta, donde un diputado se equivoca emitiendo el voto porque estaría pensando en la mona de Pascua por lo que sea, y es la propia persona encargada exclusivamente de nombrar y recoger el sentido del voto la que corrige el voto de un diputado, la que le dice sí, no, y entonces tiene que volver a levantarse y los compañeros le dicen, oye, que te has equivocado. Y con la triquiñuela esa de que se han equivocado, que es Sancho o no Sánchez, tal, decir que no a la investidura del señor Feijóo. ¿Por qué? Pues porque este señor no sabría si está votando la investidura de Feijóo, la de Sánchez o lo que fuera, que ha pasado ya alguna vez. Mirad, y yo es una cosa que me esfuerzo en este canal constantemente de explicar al conjunto de seguidores que tengo de nuestro país y de otros que sufren los males de este sistema político, el estado de partidos. Este es el principal, el número uno, el troncal, el del que después se ramifican todo el resto, pero este es el principal problema, el troncal de nuestro país. Porque de esto que acabamos de ver, precisamente de esto, se ramifica y se extiende todo lo que en España tenemos como problemas tan importantes como la fractura social, el caínismo, la corrupción, la arquitectura desmedida de un Estado elefantiásico, ineficaz, ineficiente, inoperante y que solo hace que multiplicarse, la deuda pública, la venta de todo interés de los ciudadanos del sector primario, transportes, la inflación, el trabajo, etcétera, etcétera. Todos estos problemas derivan directamente de lo que acabáis de ver. Porque ya no es, como se hace visible en cada votación, que el jefe de la primera bancada de cada partido, con un dedo, dos o tres, ordena, bajo amenaza y sanción a todos los diputados que ha puesto ahí el jefe del partido, que es quien da las órdenes a todos los diputados. Sino que además, cuando puede haber alguien que por la razón que sea cambie o se quiera salir de ese pequeño redil, o sea, es tal la conmoción que puede generar, es tal el anormal funcionamiento del Parlamento en España, que funcionara como debe funcionar un Parlamento, que incluso se atreven a corregirle desde donde le están tomando indicación, nombre y sentido del voto. Es decir, el Parlamento español, no porque sea el español, sino porque en los estados de partidos, que es un sistema político inventado de manera decimonónica en el siglo XIX para controlar colonias, opera de esta manera. El Parlamento español es tal ficción,
Es tal el circo que allí se realiza sin que las decisiones políticas se tomen allí porque las toman los jefes de cada partido, es tal la pantomima que asistimos luego incluso a cosas como esta, cuando además personas que podemos intuir por su manera de hablar, de expresarse, no tienen o no sabemos ni siquiera si están preparados para ostentar un cargo político como este señor en el Congreso de los Diputados, que nadie conoce, que nadie ha elegido, que no representa a nadie más que al jefe de su partido y ni tampoco porque está allí presente, simplemente es un empleado que pagamos todos con un salario base de casi 4.000 euros, que está ahí para hacer la ficción, la pantomima de como que hay parlamento en España. Esto sería impensable en Francia o en Reino Unido o en Estados Unidos, que son sistemas políticos diferentes. Por ejemplo, uno es presidencialista, donde se elige directamente al presidente del gobierno y por otro lado se elige a la Cámara de Representantes, y otro es, por ejemplo, el inglés, el parlamentario, que es el que dicen que tenemos en España, que no es verdad. ¿Por qué? Porque el sistema parlamentario requiere de la elección directa del Parlamento a través de la designación de representantes, primero de candidatos y luego de representantes, directamente por la ciudadanía. Si esos miembros de esa Cámara son puestos como candidatos en una lista por el jefe del partido, por una única persona, y están obligados, por lo tanto, después en la Cámara, para mantener su empleo, su trabajo, su sueldo, sus privilegios, a votar en un sentido o en otro, por la orden del jefe del partido, la función del Parlamento es nula, es inane, es yerma, no sirve para nada, porque precisamente el parlamentarismo y el Parlamento, la configuración de una Cámara, ¿para qué se crea? Para poner en común en un sitio los problemas y los puntos de vista de cada una de las pequeñas demarcaciones territoriales que componen un país. Porque los 45 millones de españoles no podemos ir a un sitio para decidir por mayoría entre nosotros qué es lo que queremos, ¿verdad? Como por ejemplo la democracia directa, la antigua, la de Pericles, la de Grecia. Entonces para eso se inventa la representación. Y la representación, que es lo que no hay en España, por el 68.3, que es el sistema proporcional, que se inventó, como digo, por un telegrafista inglés desarrollado por su hijo y apoyado por Stuart Mill para Australia, para controlar Australia, Thomas Wright Hill, Rowland Hill. Ese sistema es representativo. Está pensado para impedir la representación. Y está pensado para impedir la representación para que el Parlamento no sea operativo, para que realmente las decisiones políticas de un país se tomen por quien manda, quien es el jefe, quien pone y quien quita a todos esos diputados. La diferencia fundamental, damas y caballeros, es que si esos diputados no los ponen ustedes directamente, no en una lista que les dan de un partido, ustedes votan en su distrito, en su ciudad, allá donde viven, a un representante que va a esa Cámara, al Congreso, a defender y a votar todo lo que quiere ese distrito, que puede ser diferente a lo que quiera el partido. Ojo, que eso pasa muchas veces, como digo, donde hay representación, en Estados Unidos o en Francia. Y no, por ejemplo, como este señor a defender, como lleva ahí, los intereses de la Agenda 2030, porque lleva el rosco de la Agenda 2030 en la solapa. El Parlamento no tiene ninguna funcionalidad. Cuando no tiene ninguna funcionalidad, ¿qué es lo que pasa? Pues muy sencillo. ¿Para qué se inventa el Parlamento? El Parlamento se inventa para controlar, no solamente para que se diriman las cuestiones que afectan a todos los ciudadanos en reunión, en cónclave, en concomitancia con los representantes de cada parte del territorio del país. Y ahí se ponen en común, se vota, salen leyes o no. Sino también tiene la función, desde el espíritu de las leyes de Montesquieu, de controlar a quien mueve el dinero y a quien ejecuta las leyes, que es quien puede transgredir los límites, como hacen los políticos, especialmente el último presidente, el señor Sánchez. Tienen esa función, controlar, vigilar. Eso es lo que se llama y se denomina en ciencia política como separación de poderes. No tiene nada que ver con los jueces. Lo de los jueces es independencia judicial. Si los encargados de vigilar al Ejecutivo, que no se pase, que no se extralimite, que no aplique la ley arbitrariamente, que no robe, no tienen esa función, porque son los empleados de la persona que se supone que tienen que vigilar, ¿a quién van a vigilar? Esto es lo que muchas personas llevamos defendiendo y denunciando en nuestro país incansablemente durante 45 años. Y todos los males que se han ido desarrollando políticamente en nuestro país que afectan tan grave a la sociedad derivan directamente de esa falta de límite y control. Porque la arquitectura institucional de nuestro país está concebida, está pensada para que quien controla este país sean 2, 3,
una persona sí tiene mayoría absoluta, que es el jefe del partido que tiene el máximo apoyo popular. Los ciudadanos solamente pueden votar un partido u otro y elegir que alguien haga y deshaga a voluntad, conveniencia y sin control ni responsabilidad durante 4 años y punto y final. Lo que pasa es que esa arquitectura, esa oligarquía de partidos, entre los 4 o los 2 tradicionales partidos por alternancia, operan siempre igual, en interés propio, pasándose la ley por el arco del triunfo, a conveniencia pactar con quien sea, con el partido minoritario con quien sea y vender los intereses, vender la economía, tirar de deuda, porque para mantener a ese líder hay que contentar a todos los empleados y para contentar a todos los empleados, tanto en el Congreso de los Diputados, en las asambleas de las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las diputaciones, hay que darles dinero a los tuyos y eso cuesta mucho dinero, más aún cuando viven como auténticos marajás. Repito, porque nadie les controla. Hasta el más tonto de este país con cargo tiene un chofer. Por ejemplo, los chofers de la Comunidad de Madrid cuestan 40.000 euros al año. Todo eso hay que pagarlo. Entonces, como no hay suficiente dinero, no se genera suficiente riqueza para esta nueva nobleza que hemos establecido en España con la Constitución del 78, pues hay que tirar de deuda. Y ya llevamos 1,5 billones, una deuda impagable en nuestro país y seguimos emitiendo más. Y eso es lo que hace que suba la inflación, porque se imprime dinero de manera virtual con el valor real del mercado. Eso es lo que hace que, por lo tanto, que aumenten los precios. Eso es lo que hace que nuestros políticos, por lo tanto, sean fácilmente corrompibles a los intereses extranjeros. El pin que lleva este señor. Por lo tanto, vendan a nuestros ganaderos, vendan nuestra industria, vendan nuestra agricultura, le compren el producto a Marruecos mucho más barato, por lo tanto, en detrimento del trabajo y de la producción nacional. Cuando no, obviamente, esto es el caldo de cultivo perfecto, para los nacionalismos. Porque cuando hay un sistema basado en que hay que votar a un partido en vez de a una persona, como es este sistema político, esa persona tiene que movilizar a la gente para que le den apoyo a su partido y no a otro. ¿En base a qué? En base a consignas, no a sus problemas reales, no a las necesidades reales de los ciudadanos, sino en base a consignas arquetípicas, vacías, que es el caldo de cultivo perfecto para las ambiciones regionalistas en este sistema, el Estado de las autonomías. En España es roba, España ens oprimís, el otro día también uno aquí haciendo un ridículo monumental diciendo que el aragonés había sido una lengua perseguida, que él había sentido persecución. Esas consignas, como cuando vamos a las elecciones, va a volver el fascismo, va a volver el comunismo. Miren ustedes el BOE, miren cómo se ha legislado en los últimos 45 años. Ni hay fascismo, ni hay comunismo. Hay lo mismo que en el directorio de la Revolución Francesa, que es corrupción, arbitrariedad y asalto constante a la ley en un sentido u otro de acuerdo con los intereses de los partidos. Corrupción, que es a lo que lleva este sistema político. Yo no puedo, creo, o quizá no estoy capacitado para explicarlo mejor. Hago esfuerzos constantes e ímprobos para explicarlo, pero damas y caballeros, o son ustedes, o somos los ciudadanos, los que se mueven, y ahí me van a encontrar, como he dicho siempre, el primero, que intentamos atajar este troncal problema, que es la causa de todo el resto de consecuencias que ustedes sí pueden apreciar, pero nadie les explica por qué sucede. Sucede porque no existe en España separación de poderes, no existe representación y además tampoco existe independencia judicial. Los jueces... La separación de poderes no es entre los políticos y los jueces, eso es independencia judicial. La separación tiene que ser entre el legislativo y ejecutivo precisamente para que haya control, vigilancia, se defiendan y se legisle de acuerdo con lo que quieren los ciudadanos, cosa que no se hace en este país. Los jueces aparejadamente tienen que ser independientes, es decir, no tienen que estar vinculados ni económicamente ni en nombramiento por la clase política, sino por su propia corporación, incluso la propuesta que hacía don Antonio García Trevijano, por todos los operadores jurídicos, no solamente jueces, que elijan a los altos órdenes jurisdiccionales o al órgano de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues un Consejo de Justicia elegido por todos los operadores jurídicos que sea fuera, con presupuesto propio, pero completamente al margen de los políticos, los encargados de tratar las cuestiones judiciales, sobre todo las troncales importantes que afectan a los políticos. Porque en nuestro país, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que los altos órganos jurisdiccionales del Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, están puestos directamente por la clase política, por el poder político. ¿A quién van a enjuiciar? Si tienen que enjuiciar en algunos casos, como por ejemplo el tema del Prusés, o ahora en la querella que yo he presentado contra Yolanda Díaz por un delito de encubrimiento y omisión en el deber de promover la persecución de delitos contra la administración pública, ¿a quién van a enjuiciar? Si son quienes les han puesto ahí. Pues eso, como digo, depende de ustedes. Y como digo, yo haré esfuerzos ímprobos por mi parte para estar a su lado.
pero ustedes son quienes tienen que tomar la responsabilidad, el sentido, no como dicen aquí, de Estado, de supervivencia, el sentido de nación, el sentido de pueblo, para enfrentarse a toda, sin excepción, esta clase política corrupta que vive de esta ficción, que participa en esta ficción y que además no se lo advierte a ustedes. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Denle me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo, por favor, compártanlo. Salud y libertad colectiva.